Muy buenas noches, estimados amigos. Soy Enrique Cornejo y este es su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, que transmitimos todos los martes en vivo a las 7 de la noche por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Este es un programa de análisis económico, político, social del país y del mundo sobre temas que pienso son importantes para todos ustedes, para formar opinión, para que ustedes tengan información adicional y puedan tener su propio punto de vista, su propia opinión sobre el tema que estamos tratando. Voy a empezar en este primer bloque hablando de la inseguridad ciudadana. Sin duda, después de los problemas de desempleo, falta de ingresos y de pobreza, la inseguridad es el tema más complicado que hoy aqueja a los peruanos. Y claramente este es un tema que tampoco, para ser justos, no ha surgido ahora. Se ha hecho mucho más grave ahora, pero esto, digamos, es un tema que sin duda demuestra que el Estado, como conjunto, como representante nuestro, como garante de la democracia, de la justicia, de la seguridad, no está cumpliendo su tarea y no lo está haciendo, además, porque nos demuestra que no tiene estrategia, que no tiene rumbo, y eso es, en medio de ese caos y esa confusión, el mejor caldo de cultivo para que se desarrolle las formas de inseguridad ciudadana que hoy tenemos, que no son sencillas, son verdaderamente complejas y corresponden a organizaciones criminales transnacionales, en una buena parte. Permítanme explicarles el primer tema que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, y es la falta de decisión por parte del gobierno, del Estado, empezando por la Presidenta de la República y siguiendo por los ministros y por las autoridades correspondientes a nivel subnacional, la falta de voluntad política, digo yo, para entender que tenemos un problema. Es como cuando uno está enfermo y no reconoce que está enfermo. Entonces, la primera tarea que el terapeuta busca es que el paciente diga, sí, necesito ayuda, estoy mal. Mientras no ocurra eso, este tema no va a solucionarse. Si el paciente es el país, y el país, a través de sus gobernantes de turno, está diciendo, sí, tenemos un problema, pero lo estamos atacando de esta forma y de esta otra, pero vemos claramente por los resultados que no son solamente que no mejora la situación, sino que empeoran. Entonces, esto demuestra que el gobierno realmente no ha tomado conciencia de la verdadera importancia que esto tiene en todo orden de cosas, no solamente en el ámbito de la seguridad interna, sino en el ámbito social, económico e incluso político. Esta falta de estrategia, esta falta de voluntad política, esta falta de decisión, se refleja en el hecho de que existe, la norma ya lo establece, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que, como sabemos, está integrado por principales actores del Estado que tienen que ver con este tema, y es presidir este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana nada menos por quien ejerce la presidencia de la República. En este caso, la presidenta Dina Boluarte. No es el caso solamente de la actual presidenta, también de algunos presidentes anteriores que nunca quisieron tomar este tema como, digamos, un tema crucial, fundamental, digamos, tomar la sartén por el mango, como se dice popularmente. Porque consideran que es un tema complicado, que es un tema que resta votos, que es un tema donde no se puede hacer mucho, piensan en el fondo sin decirlo así. Lo primero que tiene que ocurrir entonces, estimados amigos, es que nuestras autoridades, también los alcaldes, también los gobernadores, también los congresistas y por supuesto la presidencia de la República, tienen que decir, realmente esta es una situación extraordinaria y la inseguridad ya pasó los límites tolerables, ya, digamos, claramente ha traspasado, ha superado la capacidad de respuesta del Estado y en este momento lleva a la delantera. Primera tarea entonces, tomar conciencia del tema, decididamente meterse en el tema, valientemente,
y liderar una estrategia con los que saben, con los entendidos. Muy bien. Segundo punto. Claramente, el que tengamos hoy día una recesión, el 2023, acordémonos, el Perú creció, mejor dicho, no creció, sino que su tasa del Producto Bruto Interno fue negativa. Todavía no sabemos la cifra oficial que debe salir a fines de este mes o principio del próximo mes por parte del Instituto Nacional de Estadística, INEI, pero ya el Banco Central adelantó su pronóstico de que sea menos 0,5% el decrecimiento del año pasado. Y algunos analistas privados sostienen incluso que es un poco más, pero siempre en negativo. Entonces, cuando crecíamos hace 20 años al 7% promedio anual, al 9% promedio anual que crecimos en el año 2010 en plena crisis mundial, o cuando crecimos al 5% o 5.5 promedio anual, también en épocas prepandemia, desde el año 2000 hasta el año 2019, no es que no había delincuencia, sí había, pero buena parte de la delincuencia que hoy vemos, que ya como digo ha sobrepasado los límites, no existía, no solamente porque estas bandas no estaban tan, digamos, a su propia forma de actuar sin mayor inteligencia y control por parte del Estado, sino que había crecimiento. Entonces, uno de los problemas que hace que definitivamente que haya más delincuencia, sobre todo la delincuencia común, el raqueteo, el que te roba el celular, el que roba la cartera, digamos, el que tira el bolso de la señora, ese que está todos los días tratando de robar algo para tener algo de plata, ese, y no estoy justificando el robo, por supuesto, hace 10 años no estaba en necesidad de hacerlo porque o trabajaba de alguna manera directa o indirecta o estaba estudiando, y esas son las dos cosas que se han deteriorado, el empleo y la educación. Entonces también ayuda, o más bien influye en contra el que estemos en una situación muy deprimida de crecimiento y que los empleos hayan caído por la pandemia y por la recesión. El tercer factor es que ahora la estrategia tiene que cambiar, las estrategias tienen que cambiar. Y yo no vemos que nuestras autoridades, y sobre todo las especializadas en el sector interior, por ejemplo, estén tomando las decisiones adecuadas en medio de estos nuevos acontecimientos. Así como el narcotráfico seguirá existiendo, no solamente mientras no se erradiquen los cultivos de coca, sino mientras se sigan proveyendo los insumos para fabricar la cocaína, y por lo tanto, una estrategia fundamental es limitar, prohibir, entorpecer el flujo normal de abastecimiento de insumos químicos para la fabricación de la droga. Entonces, también es cierto que lo que hoy día vemos como el crimen que más nos avergüenza, nos da de todo tipo de sentimientos negativos, es el crimen transnacional. No solamente porque hay personas extranjeras y básicamente venezolanos y algunos ecuatorianos y colombianos que están en esta tarea de crimen organizado, que ya vinieron de sus países con ese tipo de estrategias, acciones y maneras de actuar, modus operandi, sino porque hoy día hay grandes alimentadores que tienen mucho dinero y por lo tanto poder, ¿no? Y que el poder es tal que se disputan los espacios de dominio delincuencial. Esto que se llama ajuste de cuentas entre una banda y otra, porque uno está tratando de meterse en el terreno del otro, es la demostración de que en este momento es muy rentable dedicarse a la delincuencia. Es muy rentable. ¿Y de dónde sale este dinero que lleva a su vez a más delincuencia y a cada vez más atrocidades como la extorsión, el sicariato, los raptos, la trata, en fin, todos los temas que hoy estamos observando asombrados y por supuesto también con mucha cólera que tenemos, sentimientos encontrados y todos negativos? ¿Qué es lo que está alimentando? Primero, negocios ilícitos de la minería ilegal. Obviamente la minería ilegal está prohibida, pero lo prohibido siempre existe cuando el Estado no es suficientemente capaz de garantizar que eso prohibido no se va a hacer subterráneamente, subrepticiamente. Y la minería ilegal continúa haciendo su ilegalidad.
y como lo prohibido genera grandes ganancias, eso genera importantes dineros que son usados no solamente en la delincuencia, sino en la corrupción, en el financiamiento de la corrupción. La minería ilegal, entonces, sí es una fuente de financiamiento para este tipo de bandas que tienen esos tipos de armas sofisticadas, ese tipo de comunicaciones sofisticadas. Eso se hace con dinero, no se hace robando celulares. Y eso solamente se puede obtener de fuentes ilícitas que tienen gran capacidad, gran poder y mucho dinero. La minería ilegal es una de ellas. Pregunta entonces, ¿qué está haciendo el Estado en el tema de la minería ilegal? Se ha evaluado que el tema de prohibir simplemente a rajatabla que se produzca, digamos, en Madre de Dios, por ejemplo, esta minería artesanal que se estima genera alrededor de 3.500 millones de dólares al año y que hoy en Perú está prohibido, pero en Bolivia la reciben esos 3.500 millones de dólares con las manos abiertas, porque ahí es claro que estamos en un país donde el narcotráfico tiene una gran influencia. Bueno, ¿ha sido buena esta prohibición? O tal vez lo inteligente era trabajar con los mineros, no los ilegales, sino con los pequeños mineros artesanales, capacitarlos y financiarlos para que tengan sistemas de obtención del oro sin contaminar el medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto puedan hacer su trabajo y lo que producen, lo pequeño que obtienen, el Estado mismo lo puede comprar. No es un invento. En los años 80, el Banco Minero, que entonces existía y que fue cerrado por la administración Fujimori en el año 90, los años 80, 70 anteriormente existía un banco minero, una de cuyas tareas era comprar el oro de los pequeños productores. De esa manera se legalizaba la actividad que no era, digamos, ilegal ni contaminante, y de esa forma se lograba que mucha gente tuviera un ingreso lícito y al mismo tiempo tuviera también digamos, una captación de ese flujo que sin duda es algo que podemos lograr. ¿Quién podría suplir? Ya el Banco Minero no existe. El Banco de la Nación, con su red de agencias, no sería mucho problema para el Banco de la Nación trabajar en ese tema. Minería ilegal. El otro elemento así fundamentalmente generador de estos ingresos ilícitos es el narcotráfico. ¿Y qué hizo el gobierno del señor Castillo durante su corto periodo de 16 meses, pero que fue desastroso en términos de gobierno? Lo que hizo fue dejar de erradicar los cultivos de coca, aumentar o dejar que aumenten los sembríos de coca para uso ilegal, ¿no? Lo hizo abiertamente. El Perú retrocedió en lo que había avanzado en otros gobiernos en esta etapa de erradicación de cultivos de coca y sustitución por otros cultivos lícitos como frutas, como café, cacao, etcétera, que se producen en la misma zona donde se produce la coca. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Cuál es la política con respecto al narcotráfico que ya, con su tremendo poder y su dinero, ya llegó a las esferas del poder, ya llegó a los medios de comunicación, ya llegó a la política, a los partidos, ya llegó a las empresas, ya está corrompiendo toda la sociedad peruana? Y con mucho dinero es fácil corromper. Son pocos los que se pueden resistir con valores, y nuestra educación hace tiempo no trabaja valores, frente a lo que significa estos dineros sucios, estos dineros mal habidos, que sin embargo sirven para financiar más delito. Ahí tenemos una segunda fuente de financiamiento del crimen organizado, de las grandes bandas criminales, que sin dinero poco podrían hacer, o les sería más difícil hacer. La tercera fuente importante es todo digamos, el tema de trata de mujeres, prostitución. Hay zonas que se disputan unos y otras bandas y dan mucho dinero y genera mucha corrupción también. Ahí tenemos una tercera fuente. ¿Qué se está haciendo? Y esto va con un cuarto elemento que quiero plantear. ¿Dónde está el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional? Sabemos que el tema de inteligencia fue duramente golpeado en las épocas del señor Fujimori y sobre todo el señor Montesinos. Tanto que
lo que decidieron hacer ya durante el gobierno del presidente Paniagua fue desactivar ese sistema de inteligencia. Pero estoy hablando no de la inteligencia estratégica, estoy hablando de la inteligencia operativa que tiene que, en este caso, hacerlo la Policía Nacional en el ámbito de la seguridad ciudadana. La inteligencia no se puede inventar de un día para otro. Es un trabajo que toma tiempo, que requiere mucha especialidad, mucho detalle, mucha paciencia para infiltrar agentes del Estado en las organizaciones criminales y luego tener la información precisa y adecuada para tumbar a estas organizaciones en el corazón mismo de su accionar, con pruebas y con líderes totalmente identificados. ¿Dónde está la inteligencia de la Policía Nacional y el sistema de inteligencia nacional en este momento? No hay inteligencia. Y por eso es que los actores del mal, los delincuentes organizados en bandas criminales, que además tienen poderes transnacionales, porque vienen con líderes que están en otros países y tratan de trabajar en diferentes países para ampliar su espectro de generación de recursos indebidos. Esto pues evidentemente ya no puede tratarse de la manera tradicional y esto implicaría cambios en las estrategias, cambios en las acciones concretas que esas estrategias dibujen y objetivos de corto plazo que claramente tienen que hacer que la población sienta que su Estado está actuando. Y el problema de todo lo que he dicho no es solamente reprimir, porque los policías ya saben incluso muchas veces quiénes son los delincuentes menores. Y están 1, 2, 3, 4, 5 veces entrando detenidos y finalmente la fiscalía los saca o por falta de pruebas o por menor cuantía. Este sistema perverso tiene que parar. Y tenemos que crear un sistema donde realmente quien delinque vaya, pague por su delito. Y no sea tan sencillo. ¿Dónde está la consistencia y la perseverancia de las acciones? Si roban celulares todos los días y roban 2.000, 3.000 celulares por día, es porque alguien compra ese celular. Un celular que vale de alta gama, que vale 3.000, 4.000, 5.000 soles, se venden 500 soles. 500 soles para un delincuente que no tiene nada y no está estudiando ni trabajando, es pues un ingreso importante. ¿Quién lo compra? ¿Quién es ese intermediario? ¿Y por qué se vende en la cachina? ¿Y por qué vamos a comprarlo? El Estado tendría que ser ahí tajante, perseverante y estar permanentemente rompiendo esa cadena, porque si el delincuente no tiene a quién vender el celular, pues no va a robarlo. Pero además, el que compra ese celular tendría que tener algún castigo también. Si yo voy a la cachina a comprar, me estoy exponiendo a que me venden robado. Yo tendría que tener algún tipo de sanción, porque yo debo contribuir a que esto no ocurra. Y por supuesto, el que vende y el que hace de intermediario, una sanción mayor todavía, ¿no? Pero eso no está funcionando. A veces, flor de un día, en algún municipio, algún operativo policial específico, pero no está funcionando. Pero no nos engañemos, el problema de fondo no es el robo al paso, el celular, el raqueteo. Estamos ya con bandas criminales transnacionales que están superando la capacidad del Estado y eso es grave y eso requiere acciones inmediatas, extraordinarias, pero sobre todo que la Presidencia de la República y nuestros principales líderes se pongan a la cabeza del tema y no le corran porque es un tema complicado. Volvemos en un momento con Punto Crítico.
punto crítico en esta segunda parte, en este segundo bloque. Vamos a pasar del tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana al tema económico en el Perú. Y quiero transmitirles una muy buena noticia. No es siempre normal en estos tiempos dar buenas noticias. La inflación en el Perú ya llegó a sus niveles manejables. Ya la inflación en el Perú está alrededor del 3% anual, que es el tope del rango meta que el Banco Central establece, que debe ser la tasa de inflación, y está pronosticado que en los próximos 12 meses, a partir de este mes a 12 meses vista, la inflación esperada es 2.6% anual. Es una muy buena noticia por varias razones. Cuando el Perú creció al 5, 7%, 9% entre 2000 y 2019, la inflación no era mayor al 2.5%, 3% como máximo. Y esa estabilidad que da una baja inflación permitió que ese crecimiento generara ingresos a la población, y esa población con esos ingresos pudo, sin perder capacidad adquisitiva porque los precios no estaban subiendo, pudo aprovechar ese mayor ingreso y, digamos, crecer en su riqueza. Muchos pasaron a la clase media, muchos se volvieron emprendedores, invirtieron pequeñas cantidades de dinero, muchos prepagaron sus deudas que tenían con el sistema financiero, otros cambiaron de trabajo y se volvieron independientes. Llegó un momento, estimados amigos, en el año 2008-2009, que la totalidad de los obreros de construcción civil estaban trabajando. No había uno desocupado. Me consta porque yo fui ministro de Vivienda y yo conversaba con los dirigentes de construcción civil. ¿Y por qué? Porque estábamos creciendo al 8, al 9%. ¿A cómo hemos estado creciendo después? Al 5, al 7, después al 2, al 3 y ahora al menos 0,5. Entonces, que la inflación vuelva a sus niveles manejables, a sus niveles, porque tampoco puede ser cero, como se dice popularmente, cuando una persona está grave, se le dice está tibio, pero si esa persona ya murió, se le dice está frío, ¿no? Esa sabiduría popular para poner en palabras una explicación de hechos de esta variedad, de esta complejidad, también se puede aplicar a la economía. Una economía no puede tener inflación cero porque entra en otro problema que se llama deflación. Y cuando hay deflación, lo más probable es que la gente no esté consumiendo. Y eso también es muy malo. También genera desempleo. Pero si lo que tenemos es una inflación manejable, que en el Perú el Banco Central de Reserva, bajo la presidencia de Julio Velarde y su directorio, han definido que es una inflación manejable en Perú entre 1 y 3%. Entonces lo que debemos tener es alrededor de 2 y algo por ciento, ¿no? Bueno, ya volvimos a ese nivel. ¿Y por qué digo que volvimos? Porque cuando vino la pandemia, la pospandemia nos puso en una situación de inflación muy fuerte. Llegamos a tener casi 9% de inflación anual, que es prácticamente 3 veces la inflación que habíamos tenido por 20 años. Y ese incremento de la inflación, en buena parte debido a causas internacionales, subida del precio del petróleo, subida del precio de los fertilizantes, subida del precio de alimentos como el trigo y los aceites, ¿no? Eso impactó mucho y junto a eso, problemas internos, conflictos sociales, terminaron generando una inflación de alrededor del 9%. Ahora eso ha ido bajando, ¿no? Bajando gradualmente, gracias primero a la acción coherente de Estado y técnicamente impecable del Banco Central de Reserva, que ha ido jugando con la oferta monetaria, restringiéndola, pero tampoco sin ahogar a la economía peruana, para que podamos bajar la presión inflacionaria por el lado de la demanda. Y lo ha logrado. Al mismo tiempo, ha también favorecido a esta disminución de la inflación el hecho de que precisamente los precios internacionales que antes nos afectaron, hoy están bajando a nivel internacional. El petróleo y el gas han bajado bastante, los alimentos importados han bajado bastante, y eso significa también un alivio para nuestro país. Y adicionalmente, gracias a Dios, ¿no? El niño que ahora, digamos, supuestamente estamos teniendo, está produciendo muchísimo calor, pero no los efectos devastadores que el niño costero
se decía iba a tener en este verano. Prácticamente estamos ya a mitad de febrero, con un calor muy fuerte que tenemos que soportar y lluvias en zonas donde hay en esta época lluvias que están también fuertes, pero la lluvia no necesariamente es mala. Para la agricultura la lluvia es una bendición, ¿no? De manera que al final esperemos que hacia fines de marzo podamos decir, principios de abril, podamos decir el niño no fue tal. Incluso hay especialistas que en este momento dicen que no hay niño, pero esto, digamos, no sé si será realmente ya correcto, pero sí podemos decir sin ninguna equivocación que lo que estamos experimentando en todo caso es un niño muy débil con tendencia a desaparecer pronto. Y eso es una muy buena noticia también, porque implica que no vamos a pasar por lo que ocurrió hace 2 o 3 años o con lo que ocurrió en 2008, ¿no? Que entonces que realmente nos complicó la vida porque nuestro país es muy vulnerable al cambio climático, como también es potencialmente un país que puede tener muchas ventajas por el tema de la naturaleza. Perdón. Entonces, creo que esta buena noticia, la baja de la inflación, perdón, es una noticia que debemos considerar, ya que los medios de comunicación masivos no nos quieren dar buenas noticias, solamente lo malo, lo malo y lo malo, pero también hay que valorar las buenas noticias. Y esta es muy buena porque tiene que ver con que los ingresos, aunque sean pocos que tengamos en la casa, en la familia, en el trabajo, son ingresos que no se van a deteriorar y ese dinero va a servir para comprar los bienes y servicios que necesitamos, porque la inflación, que es el peor impuesto que existe porque afecta a todos y mucho más a los pobres, lo que hace es justamente que tu billete, tu moneda, tu dinero sirva para comprar menos. Y entonces, ¿de qué sirve que tengas el dinero que tienes si puedes comprar la mitad o la tercera parte de lo que comprabas sin la inflación? Gracias a Dios y a nuestros buenos técnicos en el Banco Central, estamos en este momento en una situación mucho más adecuada. Y ahora el gran desafío es reactivar la economía. Y para reactivar la economía, ya con estabilidad de precios, tenemos que devolver confianza a la inversión privada, promover un crecimiento sostenido, hacer que los proyectos privados que están allí esperando mejores noticias se impulsen y que los inversionistas estén dispuestos a hacerlo. Y esto implica también más seguridad ciudadana, reformas en la justicia para no ver el desorden, la vergüenza que estamos viendo ahora, ¿no? Y también infraestructura para poder lograr el objetivo. Muy bien, dejo esta noticia entonces en el segundo bloque y pasamos al tercer bloque dentro de un momento, donde voy a hablar del tema internacional, los primeros 60 días del presidente Milei en Argentina. Nos vemos en un momento. Muy bien, estamos en el tercer bloque ya final de nuestro programa. Este programa, repito, Mundo Crítico es un programa de opinión, es un programa de análisis, es un programa de invitación al debate, pero sobre la base de cifras, sobre la base de datos, sobre la base de experiencias, de casos, y no solamente sobre las ideas que tenemos, que escuchamos o que leímos, pero que no tienen ninguna fuente válida. Bien, ¿qué le pasa a Argentina? El señor Javier Milei, como ustedes saben, entró de presidente, asumió la presidencia argentina el 10 de diciembre del año pasado, está por cumplir alrededor de 70 días de mandato, y yo diría que podemos concluir 4 aspectos importantes. El primero es que contra lo que parece ser lo normal en este momento en la política en el mundo, los políticos dicen una cosa y hacen otra, los políticos cuando son candidatos ofrecen el oro y el moro y cuando son ya autoridades se olvidan de lo que ofrecieron. Bueno, Javier Milei es una excepción positiva, creo yo, independientemente de que estemos o no de acuerdo con sus medidas. Creo que el hecho de cumplir su palabra y hacer lo que dijo que iba a hacer le da mucha autoridad moral para avanzar en la difícil tarea
de sacar a Argentina de la crisis en la que se encuentra. Por eso, a pesar de que su programa económico y político todavía no avanza como él quisiera, mantiene todavía en Argentina un 55% de popularidad, el mismo 55% que él lo llevó a la presidencia de la República. Entonces ese primer punto me parece muy interesante, muy valorable, y creo que todos los políticos debieran entender que esa es la manera de hacer las cosas, como antes se hacía también, pero últimamente no lo hemos visto muy de cerca. Segundo, como consecuencia de lo anterior, cuando llegó apenas los primeros 2 o 3 días de gobierno, aplicó el famoso ajuste. Aquí en Perú le llamamos el paquetón, recuerden los paquetes que habían, paquetón económico, bueno, el ajuste, que ha significado prácticamente devaluar el peso argentino en más de 100%, liberalizar muchos precios y en general tratar de poner los precios en Argentina a los niveles que siempre debían estar, pero que por una situación artificial que los gobiernos anteriores habían creado, los tenían controlados. Controlados es una manera de decir, porque en realidad, si bien estaban nominalmente controlados por una norma que decía que debían ser tanto, los mercados no creen en las normas y cuando consideran que eso no es bueno ni cierto, crean en los mercados paralelos precios que son mucho más altos, mucho más reales. Por ejemplo, el tipo de cambio hacia marzo del año pasado, del año 2023, el tipo de cambio de pesos en términos de dólares o de dólares en términos de pesos en Argentina era de $1 por 220, 230 pesos, el tipo de cambio oficial del gobierno. ¿Y cuál era el tipo de cambio paralelo? El tipo de cambio de la calle, que allá en Argentina le llaman el dólar blue, blue como azul en inglés, el dólar blue. Bueno, ese dólar estaba a casi 600, 700, en algún momento llegaba a 800, llegó a estar en 900, pero digamos, había ese rango definitivamente el doble o el triple de lo que decía el gobierno. Y así pasaba también con otros precios de la economía. Entonces, lo que ha hecho Milei es ajustar, liberalizar, tratar de estabilizar, pero el paquete no salió completo porque algunos de los subsidios importantes que tienen que ver con la canasta básica popular, por ejemplo, el subsidio al transporte y el subsidio a la tarifa eléctrica, que son temas claves para cualquier familia, no los movió sino hasta hace poco. Y consecuentemente, como que ha habido una segunda ola de ajuste, que está golpeando mucho a las familias argentinas, mucho más a los que menos tienen, y que tiene que ser compensada con políticas sociales del gobierno, asistenciales, para durante este tiempo hacer que la población pueda soportar este tremendo impacto. Pero, ya lo hemos dicho anteriormente, no hay forma de cambiar este impacto con ningún discurso, con ningún dispositivo, no se puede hacer de a poquitos. Si yo te tengo que operar porque estás muriéndote, yo te tengo que meter a la sala de operaciones y te tengo que operar. No puedo decirte, te voy a operar un poquito y luego dentro de un mes te opero otro poquito. No, dentro del otro mes ya no estás, ¿no? Entonces, eso es también lo que le pasa a un país. Y eso es lo que estaba pasando en Argentina. El presidente Macri, que es expresidente Macri de Argentina, que gobernó allá también, intentó hacerlo de a poquito, si no pudo. Macri es ahora socio del presidente Milei, lo apoya, ¿no? Bueno, ese es el segundo tema que quería comentar. El ajuste es muy fuerte, la inflación todavía sigue siendo alta, ya no que en los pronósticos que se suponía iba a ser sin ajuste, pero todavía sigue siendo alta. Entonces el gran desafío de Milei es lograr que la economía argentina se estabilice. Es decir, como lo que ha pasado en Perú, que nos hemos estabilizado en 2% anual. Ahí hemos estado hablando de 20% mensual en Argentina, ¿no? Miren la diferencia. Bueno, entonces tiene que estabilizarla a un nivel tal que ya los precios no empiecen a subir y bajar, digamos, irregularmente. Y eso todavía no lo ha logrado. El mes de marzo es un mes clave porque él dijo que en marzo ya se deberían ver resultados y la gente está esperando. Confía en Milei, pero hasta el apóstol le dijo a Cristo, muéstrame tu llaga, ¿no? Para poder creer, ¿no? Ver para creer, dice el dicho. Bueno, ese es un gran desafío. ¿Y en dónde viene la parte que no le está yendo bien a Milei? Milei
junto con el paquetón o con el ajuste, había diseñado un conjunto de disposiciones legales que reducen el gasto público, limitan el papel del Estado y quitan los controles donde puedan haber controles. Él es una persona, Milei, un extremista radical de derecha, además es un pensador ultraliberal, ¿no? Que pretende incluso tomar la elección a los liberales conocidos. Ya eso me parece más una pretensión de política que puede tenerla, ¿no? Porque no significa que tenga la razón. Pero, ¿qué ha pasado? En las medidas que correspondían a la presidencia, o sea, al Ejecutivo argentino, al Poder Ejecutivo, rebajó todo, disminuyó los ministerios, bajó el gasto, quitó el gasto en publicidad, todo lo que podía hacer él, lo hizo. Pero muchas otras cosas, como privatizar empresas públicas o como disminuir el gasto a los que se destina a las provincias, eso ya no lo puede hacer él como presidente, como Poder Ejecutivo, tiene que pedirle al Congreso que eso salga a través de una ley. Y las leyes en democracia las dan los congresos. Y el Congreso de Argentina es un Congreso que le es adverso. Tiene un poco más de 30 y tantos diputados, que no son sino una pequeña minoría, ¿no? Y aún con aliados que puedan juntarse, no logran tener la mayoría en diputados y tampoco en senadores. Por lo tanto, Milei presentó con gran pompa un proyecto de ley que los argentinos bautizaron como ley ómnibus, porque tenía como 700, 800 artículos que liberalizaban casi todo. Vendían empresas públicas, limitaban o regulaban el gasto o las transferencias a los gobiernos regionales a las provincias de Argentina, y también pedía poderes plenos para el presidente durante todo su mandato. Cosa que en democracia no se puede pedir, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, 55% de la población votó por Milei, ese mismo 55% no votó por los congresistas de Milei, mucho más bajo, ¿no? O sea que el Congreso está variopinto, repartido. Los peronistas, que fueron gobierno mucho tiempo, tienen un espacio, los radicales de derecha tienen otro espacio, ¿no? Otro espacio independientes, otro espacio socialista y un espacio también los que son partidarios de Milei. Bueno, entonces en ese caso el pueblo también votó de esa manera por el Congreso y hay que respetar ese voto tanto como respetar el voto para Milei. Y consecuentemente el Congreso le dijo: no te vamos a aprobar esta ley así, pero para quedar bien con la población, que está muy enojada con muchos de estos partidos que gobernaron ya, porque saben que lo que está tratando de hacer Milei no lo provocó Milei, sino lo provocaron justo los gobiernos de quienes hoy día no quieren apoyar desde el Congreso. Entonces, para tratar de guardar las formas, dijeron: te lo vamos a aprobar de una manera general y luego vamos aprobando artículo por artículo. Y ese principio se aprobó y sonó muy bien. Pero para lograr ese acuerdo, que fue por mayoría, no fue por unanimidad, Milei tuvo que aceptar, o los negociadores de Milei tuvieron que aceptar, que esa ley ómnibus bajase de 700 y pico artículos a 300 y pico artículos, casi la tercera parte, o un poco más, ¿no? Bueno, y entonces así se discutió y se aprobó también la ley en términos generales, y cuando se iba a empezar a discutir artículo por artículo, Milei ordenó que sus diputados pidieran que se vaya a comisiones, con lo cual en la práctica significa: no quiero que se apruebe ya. Y dijo, para, digamos, argumentar por qué dio esta disposición, porque eso ya es un Frankenstein, es una norma que no sirve para nada. Ya le quitaron la esencia. En realidad, los dos temas más importantes, o los tres temas más importantes que estaban en ese cúmulo de artículos, eran privatización de empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas y otras más importantes. Luego, plenos poderes para el presidente durante todo su mandato, lo cual cualquier demócrata no lo puede aceptar, ¿no? Para eso está el Congreso y tiene que saber conversar. Y tercero, regular las transferencias a las provincias, a los gobernadores, que en su mayor parte también no son gobernadores afines a Milei. No lo ha logrado, y entonces ahora tenemos este segundo tema en stand-by, y lógicamente ahora hay que esperar cuál es la siguiente movida de Milei. Lo que yo estoy observando es que Milei va a hacer lo siguiente: como no le han aprobado el proyecto de liberalizaciones que había mandado, y que los argentinos, que son muy bromistas para todo, se ríen hasta de sus propios problemas, ¿no? Dijeron: bueno, la ley ómnibus ahora hay que llamarle ley combi, ¿no? Porque ya es una ley chiquita. Bueno, y esta ley
como digo, ya está en comisiones, o sea, ya está durmiendo el sueño de los justos. Pero ¿qué va a hacer Milei ahora? Yo creo que Milei lo que va a hacer es decir, muy bien, no me han querido aprobar mi ley, la ley que me han dado, que es una ley que va a favorecer la economía, el crecimiento, etcétera. Bueno, voy a tener que ajustar más la economía, voy a tener que gastar menos desde mi lado. Menos plata para las provincias, menos dinero para el Congreso, menos dinero para otro, y de esa manera va a buscar negociar. Bueno, ¿quieren más dinero? Aprueben mi proyecto. Es un poco también la negociación que a veces hacen demócratas y republicanos en Estados Unidos. Cada cierto tiempo, cuando el presupuesto hay que elevar un poco el déficit en Estados Unidos, es muy fuerte. Último tema de Milei, para completar este análisis de sus primeros 70 días. Si en Argentina todavía sigue teniendo digamos, esa confianza en la población que votó por él, bueno, fuera del mundo ha causado mucha expectativa su discurso. Y Milei está haciendo estratégicamente visitas que favorecen esa imagen de él fuera, tal vez para lograr que desde fuera haya un impacto positivo hacia adentro, para lograr convencer a quienes no están convencidos. El primer viaje de Milei fue a Suiza, a la reunión de Davos, que es una reunión muy famosa que se hace una vez al año, organizada por el Foro Económico Mundial, o World Economic Forum en inglés, y donde van las grandes personalidades, algunos mandatarios, pero sobre todo CEOs, presidentes de las más importantes compañías del mundo, etcétera, etcétera. Y en ese evento dio un discurso de unos 15 minutos más o menos, pero que fue incendiario, ¿no? Donde entre otras cosas dijo que él era el portavoz de la liberalidad en el mundo en este momento, y que concretamente decía que el mercado no tenía fallas y que quienes habían hablado siempre de fallas del mercado no tenían la razón. Es muy debatible este tema, pero claramente entiendo que Milei lo que quiere es posesionarse en el debate como un líder y conseguir otros que le discutan, y lo está logrando. Y el segundo viaje oficial, ya como un viaje de Estado, como presidente, ha sido un viaje primero a Israel. Su, digamos, simpatía con Israel siempre él ha demostrado, y entiendo incluso que está en proceso de convertirse al judaísmo. Primero visitó Israel, visitó las zonas que habían sido atacadas por los terroristas al inicio de este conflicto. Luego se fue al Muro de las Lamentaciones, luego tuvo una visita de Estado con el primer ministro de Israel. Luego viajó a Italia, donde tuvo una visita de Estado con el gobierno de Italia, y una acción muy interesante, especial, el domingo pasado, con el Papa, que además, como saben, es argentino, el Papa Francisco, donde participó en la canonización de la primera santa argentina. Y de paso, no sé si se ha visto, pero salió en sonrientes fotos con el Papa, a quien había insultado prácticamente en la campaña y le había dicho de todo Milei, pero el Papa, con buen talante, imponiéndose por encima de esa circunstancia, creo que manejó bien el encuentro. Esos son los temas que quería comentarles. Hay que seguir de cerca Argentina. No se está logrando todo lo que quería Milei, pero tampoco es que estemos en lo mismo que había hace un mes y medio. En consecuencia, sigamos viendo, porque es importante lo que pasa en estos países, y en Argentina en particular, donde había una política que ha fracasado y ahora se está intentando cambiar las cosas, y veremos cómo funciona. Mientras tanto, les deseo que pasen una muy buena semana, y Dios mediante, la próxima semana, el próximo martes, estaremos como siempre a las 7 de la noche, hora en punto, en forma, digamos, directa, en vivo, en su programa Punto Crítico de análisis económico, social y político en Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el Perú. Hasta entonces.